Si te parece, mi querido Alberto, pues ya tenemos ahí a nuestro siguiente invitado. Sí, es nuestro querido Alejandro Ruiz, periodista, reportero en pie de página. Y Alejandro, publicas un texto que me parece pertinente a propósito de lo que hablábamos sobre las próximas elecciones de este fin de semana y donde Tamaulipas juega un papel importante, no solo porque está en proceso el relevo del gobernador, sino por las características mismas de esa entidad que es un estado fallido, que es una zona de silencio y que es el lugar donde desde hace mucho tiempo la delincuencia organizada es la que manda. De ahí no ha habido ningún partido de ningún color que haya podido avanzar más allá de esta situación. No hay como mucha voluntad para quebrar este control tan férreo que existe de las carteles de narcotráfico, sobre todo, y de tráfico de armas en la entidad. Y hay una nota que publicas, Alejandro, que se llama Militares sin control en Nuevo Laredo, dice el Comité de Derechos Humanos. Bienvenido a Momentum, Alejandro. ¿De qué se trata? ¿Por qué están sin control los militares en esa ciudad tan importante para el comercio internacional? Hola, ¿qué tal, Alberto, Ernesto, a la audiencia de ahorita de Momentum? Sí, hoy publicamos esta nota que comentas, ¿no? Y que justamente el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo lanza esta afirmación, pues, que es el reflejo de lo que ya comentabas, ¿no? Los militares están sin control en esta zona del país, en esta zona fronteriza. ¿Por qué? ¿O de dónde se deriva esta afirmación? Pues bueno, en lo que va del 2022, este comité que recibe una serie de, digamos, de quejas y está observando los procesos de protección y de respeto a los derechos humanos, ha recibido en lo que va del año 6 quejas en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, ¿no? 6 quejas que no son menores, pues, que van desde los delitos de la extorsión, el acoso a pobladores o habitantes de ahí de Nuevo Laredo, pero también la tortura, el asesinato y otros más, ¿no? Entonces son casos graves de violaciones a los derechos humanos que este comité ya presenta ante las oficinas de la Presidencia de la República, bueno, hace de conocimiento pues al presidente de la República a través de un escrito a la propia Sedena y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que bueno, reflejan esto que ya comentabas, Alberto, hace un momento, sobre el descontrol que tienen los militares en esta zona del país, ¿no? Particularmente es el 16º regimiento que está asentado en esta zona de Tamaulipas, que digamos, históricamente, no solamente durante esta administración, ha tenido un desempeño, digamos, cuestionable y bastante sí, cuestionable, pues, en contra de la ciudadanía, ¿no? Recordemos el caso de Damián Genovés III, que justamente fue la primera ejecución extrajudicial de este sexenio, pero también otros casos más que pasaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde los militares fueron duramente cuestionados en su labor de supuestamente la protección a la seguridad, pero que a final de cuentas, como lo vemos en este nuevo informe que presenta este Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, pues están y siguen violentando los derechos humanos de la población y de los civiles en ese municipio. Ya, pues es una situación que preocupa. Me quedo pensando ahorita también en esto, en el caso del abogado Raimundo Ramos, un abogado que ha sido acosado de muchas maneras. Hemos tenido también algunas entrevistas con él y además hemos estado trabajando estos meses también en un seguimiento de los acosos que ha recibido este abogado, donde ha sido señalado también como presuntamente estar vinculado con un cártel, cosas así, le publican videos. Este gobernador actual lo ha atacado muchísimo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y es este abogado del que está hablando Alejandro, que ha defendido los casos de muchísimas, lleva los casos de pues varias señoras que han estado denunciando la desaparición de sus maridos por parte de la Marina. Y escuchar ahorita este relato sobre el 16º Regimiento de Caballería Motorizada destacamentado ahí en Tamaulipas, pues es algo que preocupa mucho porque uno de los temas incomprensibles, Alejandro, es que es una unidad de combate que no ha sido cambiada. Es decir, en el sexenio
de Enrique Peña Nieto estaba esta unidad militar de combate, el 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Y también en el sexenio de Felipe Calderón es cuando las llevó a este 16º Regimiento de Caballería Motorizada, y no se ha cambiado esta unidad militar. Y la gran pregunta es, pues si hay nuevas administraciones, la lógica es que se tengan que mover las unidades, particularmente cuando hay casos graves de violaciones a derechos humanos, pero esto no ha sucedido, y no sabemos en términos reales también, Alejandro, pues cuál es la situación actual que está enfrentando el abogado, y cuáles los procesos que se han estado abriendo pues contra el ejército mexicano en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí me refiero específicamente a Nuevo Laredo. Claro, pues bueno, ayer que justamente conversábamos con Raimundo, que justamente su labor es fundamental pues para el respeto de estos derechos humanos en esta región del país, él comentaba justamente, ¿no? O sea, esto que ya tú precisas, Ernesto, sobre el grado de impunidad que gozan de repente los efectivos militares y los cuerpos de seguridad en aquella región para operar de la forma en la que lo hacen actualmente, ¿no? Y este grado de impunidad no, digamos, no está separado de las estructuras de corrupción que están muy impregnadas pues en el país, en varias de las instituciones que actualmente siguen operando en la administración federal. Él señala particularmente, de que estos hechos que están aconteciendo en Nuevo Laredo están sucediendo bajo el silencio cómplice de instituciones como la CNDH y la propia Fiscalía General de la República, ¿no? Recordemos que apenas la semana pasada, durante la conferencia matutina, Luis Crescencio Sandoval informaba que esta administración ha sido la que menos quejas ha presentado en contra de la Secretaría de Defensa Nacional por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, digamos, este logro, como lo presentó el general durante la conferencia matutina, no se traduce en términos reales en zonas como Nuevo Laredo, en las que estamos viendo que hay una total ilegalidad en la operación de estas Fuerzas Armadas, ¿no? No solamente de la Sedena, sino como ya comentas, también de la Marina y también de la propia Guardia Nacional, quienes están operando con total impunidad en esta región, y que, bueno, se traduce en casos como los que presenta este informe del Comité de Derechos Humanos a cargo de Raimundo, justamente, y que se refleja también en otros casos que han pasado en el país, ¿no? Algo justamente para reflexionar es de que si bien las quejas en contra de estas estructuras militares no han sido tantas como en administraciones pasadas, lo que sí es que se siguen operando, como ya lo señalabas, Ernesto, de la misma manera. ¿Por qué? Porque las estructuras en realidad no han cambiado, ¿no? Aunque cambie el discurso de la administración federal, aunque cambien los principios políticos en programa para, digamos, combatir ciertas males estructurales que existen en el país, en hechos o en términos reales, las estructuras militares y de los cuerpos de seguridad, lo vemos también con las distintas corporaciones policiales que operan en el país, no han cambiado, sino que los mandos siguen bajo la misma lógica y siguen con la misma formación que aprendieron durante sexenios anteriores, ¿no? Entonces tenemos un problema estructural que a bote pronto parece muy difícil de resolverse y que se traduce, como ya lo comenta el abogado Raimundo en este informe que presenta el Comité de Derechos Humanos allá en Nuevo Laredo, pues en que sigue habiendo violaciones a los derechos humanos y siguen siendo casos graves, ¿no? Desde acoso a periodistas, desde asesinatos, desde lesiones a civiles que no estaban armados, hasta, digamos, extorsión o acoso a habitantes que inclusive tenían medidas de protección cautelares por la CNDH y reconocidas por la misma Sedena. Alejandro, ¿a qué se refiere Raimundo y el comité, por supuesto, cuando menciona la Guardia Nacional? Está claro, como bien explicaba Ernesto, yo no tenía ese dato que comentas, Ernesto, de ese regimiento, me parece muy grave, porque los regimientos que se dejan mucho tiempo luego derivan en problemas bastante serios. Nada más revisar el 27 de Iguala, por ejemplo, ¿no? Nada más ahí es un caso que tiene una historia negrísima desde la Guerra Sucia de los 80s. Pero en el caso de la Guardia Nacional, ¿qué es lo que pasa con esta corporación que se supone debe ser, tiene un entrenamiento distinto al de un militar en combate, como es el regimiento 16?
Claro, particularmente la queja que existe o que recibe este Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo por parte de la Guardia Nacional es un hecho que aconteció el 26 de enero, ¿no? Donde elementos de esta corporación lesionaron a balazos a un herrero mientras terminaba de hacer su trabajo a las orillas del río Bravo, ¿no? Digamos, el herrero sale de su trabajo, pues está dirigiéndose a su casa y la Guardia Nacional sin ningún motivo dispara en contra de este hombre, ¿no? Esto porque supuestamente el señor quedó en medio de una persecución que había en ese momento que se estaba efectuando y que, bueno, hubo una confusión. Pero bueno, o sea, es algo que se repite constantemente, no solamente por la Guardia Nacional, sino por distintos efectivos militares, que bueno, le pasó a este señor el 26 de enero, es justamente la segunda queja que recibe este Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, tiene que ver con la Guardia Nacional, ¿no? Entonces vemos que inclusive los procedimientos que se están siguiendo por parte de los efectivos militares y también de la Guardia Nacional siguen siendo los mismos, aunque en palabra o en legislación se destaque que sus entrenamientos son distintos y que justamente hay una perspectiva diferente al uso de la fuerza en los hechos, o al menos en Nuevo Laredo, como lo expresa este informe, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Se sigue disparando a civiles sin una amenaza o sin que se represente una amenaza real, civiles desarmados, que pues bueno, afortunadamente el señor no falleció, pero sí fue lesionado por un balazo de los efectivos de la Guardia Nacional. Sí, es una situación realmente que preocupa, y tú recordarás, Alejandro, Alberto, esta situación cuando hicimos la denuncia en la mañanera sobre una ejecución extrajudicial cometida por el ejército mexicano contra un joven, donde pues presentamos los videos donde el militar le dice al otro, mátalo, mátalo, ¿no? Y lo terminan ejecutando a este joven que después apareció su fotografía con los pies amarrados con cinta canela, es decir, lo ejecutaron estando amarrado dentro de una camioneta. Y cuando se planteó eso en la mañanera, pues sí hubo una reacción pues bastante molesta por parte del presidente, y eso nos devino también después en que ya no nos dieran la palabra en quién sabe cuánto tiempo. De hecho, el presidente me había convocado para que estuviera yo un determinado día en la mañanera para que nos dieran respuesta al respecto. Llegué ese día y simple y llanamente no nos dio la palabra. Después nos citaron para otro día, volvimos a ir y no nos dio la palabra. Eso es lo que precisamente preocupa. Finalmente, si hablamos de este problema en términos estructurales, Alejandro, pues es una situación donde se necesita regular a las Fuerzas Armadas. ¿Quién las vigila? ¿Quién las supervisa? Y que pueda darse una atención rápida, expedita, porque si no empieza a pasar el tiempo y luego meses y luego años y simple y llanamente hay un manto de impunidad. Además, este abogado que entrevistaste, pues es el único abogado, la única organización de derechos humanos, en la única asociación civil en todo el estado de Tamaulipas. No hay otra más que esta, y vaya que sí le ha costado mucho a Raimundo Ramos por los ataques que ha estado recibiendo, Alejandro. Así es, y es justamente una labor aplaudible y muy valiente la que hace este abogado, y también quienes se animan pues a denunciar estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Vemos que el acoso por parte de las autoridades estatales también en Tamaulipas ha sido constante en contra de defensores, en contra de periodistas, en contra de quienes, digamos, ponen al descubierto este tipo de prácticas que siguen aconteciendo en aquella región, ¿no? Y que bueno, por parte de las Fuerzas Armadas, como comentas, tiene que haber justamente una reestructuración, digamos, radical, es decir, de raíz, en el entrenamiento y en la formación de estas, y una depuración, a mi parecer,
que sirva justamente para, digamos, atender estos graves casos de violaciones a los derechos humanos y asegurar, más allá de las sanciones que son, digamos, dignas y que deben ser exigibles y que deben ser prontas y expeditas, pero también asegurar la no repetición de estos hechos, ¿no? Es lamentable, pues, de que este informe que presenta el comité a cargo de Raimundo recaiga justamente o vuelva a poner el acento en que siguen pasando estos hechos en el país y de que debe atenderse, como ya lo comentabas, Ernesto, de manera urgente esta reformulación o replanteamiento de la seguridad nacional, ¿no? Y yo creo que queda una pregunta al aire que, digamos, el presidente ha esquivado en algún par de veces durante la conferencia matutina sobre la pertinencia de mantener en las calles al ejército, la pertinencia justamente de esta política de seguridad interior que es duramente cuestionable y que, digamos, puede tener sus puntos a favor o en contra, pero debe debatirse a partir de estas violaciones que se están documentando en distintas regiones del país. Pues sí, la verdad es que la situación en Tamaulipas es, híjole, más allá de grave, ya tiene mucho tiempo que no sabemos más que por unos cuantos actores, y uno de ellos es este Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Hubo un tiempo en que funcionaba también el Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos en Reynosa, que de hecho Raimundo formó parte de este centro de estudios. Pues a la muerte de su fundador, pues ya prácticamente se perdió el trabajo, y sí, no hay mucho que hacer allá. En Tamaulipas es una zona realmente difícil no solo de acceder, sino de saber qué sucede, porque hay una decisión de muchos de los medios de comunicación de guardar silencio, desgraciadamente, sobre lo que ocurre todos los días. Hay enfrentamientos, violencia, masacres, etcétera, y pues no se informa por una cuestión básica de sobrevivencia. Y bueno, pues yo le recomiendo que le eche una mirada a esta nota que publicas, Alejandro, en pie de página, que, como le digo, se llama Militares sin control en Nuevo Laredo, denuncia al Centro de Derechos Humanos en esa ciudad. Pues de mi parte, solo agradecerte, Alejandro. Muchas gracias. Gracias. Sí, Ernesto, perdón. Gracias, Alejandro, por este siempre valioso trabajo que nos presentas. Y sí, le vamos a pegar ahorita la liga para que usted se acerque a darle una lectura a este valioso trabajo. Además, quiero comentarle en el caso del abogado Raimundo Ramos, pues créame, es un abogado que con mucha frecuencia defiende la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, él ha declarado que hay un cambio importantísimo cuando llegó a la administración del presidente López Obrador. Inmediatamente se ordenó, aunque ya estaba de unos meses antes, ya desde que iba a entrar el nuevo almirante de la Marina, ya se había dado la orden de que se retirara la Marina de Nuevo Laredo, porque la Marina tenía muchísimas denuncias sobre casos de desaparición de personas y violaciones a derechos humanos. Así que en cuanto estaba ya entrando la administración del presidente López Obrador, pues se retiraron a la Marina, y ahí el trabajo de este Centro de Derechos Humanos de Raimundo Ramos, Jessica Molina, que también es otra señora que pues tiene a su esposo desaparecido y que es una de las que ha estado también pues trabajando mucho ahí con Raimundo Ramos, pues han presentado muchas pruebas, testimonios de cómo se comportan las Fuerzas Armadas. Por eso la importancia de supervisar ahora no solo al Ejército Mexicano, sino a la Guardia Nacional también, que juega un papel fundamental. Alejandro Ruiz, gracias como siempre, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias, Alberto, gracias, Ernesto, y gracias a la audiencia, y seguimos pendiente de cualquier cosa. Saludos. Ahí seguimos, saludos. Gracias.